tu hora. Hoy lleva el título este programa, Deja el mundo correr. Deja el mundo correr, que cada uno haga lo que quiera, no nos metamos en la vida de nadie. Y hoy quiero basar este programa en el libro de Lucas, capítulo 10. Libro de Lucas, capítulo 10. Los versículos del 38 al 42. Este texto nos habla cuando Jesús fue a visitar a sus amigos, a Lázaro y a sus hermanas Marta y María. Te lo voy a leer. Lucas 10, versículos del 38 al 42. Y dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos cómo Jesús en aquellos tiempos de su ministerio, que iba andando de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, predicando, enseñando, sanando, y fue a visitar a sus amigos. Si luego sigues leyendo vas a ver que él era amigo de Lázaro, de Marta y de María, y la Biblia dice que él amaba a Lázaro, que él amaba a Marta y que él amaba a María. Y cada vez que pasaba por allí, por la aldea donde ellos vivían, siempre le gustaba posar en su casa. Y vemos cómo Marta, le abre su puerta, le abre la puerta de la casa, le hace entrar, él se sienta, y vemos cómo ella sigue afanada con sus cosas, cocinando, limpiando, y María decide sentarse a los pies de Jesús a escuchar lo que él hablaba. Marta tal vez quería impresionar a Jesús. Marta tal vez quería que Jesús viera cómo ella trabajaba duro, cómo ella se esforzaba, cómo ella cocinaba, limpiaba, lo tenía todo listo para cuando llegara la hora de comer, que no faltara nada en la mesa. Tal vez quería impresionar a Jesús con sus cosas, con su trabajo. Tal vez quería impresionar a Jesús. Pero María no se preocupó de impresionar a Jesús. María se sentó a los pies de él. Ella no quería impresionar, no necesitaba impresionar a Jesús. Es más, María sabía que no podía impresionar jamás a Jesucristo. Ella no tenía con qué impresionar a Jesús. Ella sabía que Jesús era Dios, que Jesús era el Cristo. También lo sabía Marta. Pero Marta necesitaba impresionar, necesitaba que él supiera que era imprescindible en su trabajo. Y en este mundo nadie somos imprescindibles. Ni tú, ni yo, ni Marta, ni María, ni los que vendrán, ni los que fueron. Nadie en este mundo es imprescindible para nada. El único imprescindible y el único que nos impresiona es Jesucristo. Marta quería impresionar a Jesús, pero María no necesitaba impresionar a nadie. María necesitaba aprender de la palabra que Jesús estaba dando. Necesitaba conocer a Jesucristo. No solo escuchar lo que él hablaba, no solo aprender lo que él hablaba, sino conocer al dueño de esas palabras, conocer a Jesús, conocer al Cristo. Necesitaba conocerlo. Ella no necesitaba impresionar, al contrario, ella quedaba impresionada con lo que Jesús hablaba. Ella quedaba impresionada con lo que Jesús hacía. Fíjate que dos conductas tan diferentes. Una, necesito impresionar, necesito que la gente vea cómo trabajo, necesito que la gente crea que soy imprescindible. Y la otra actitud de María, no necesito impresionar a nadie, no necesito hacer las cosas para los hombres, necesito conocer a Dios, necesito escuchar a Jesús, necesito aprender de su palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Porque no es cuestión solo de aprender, no es cuestión solo de escuchar o de leer la Biblia, no, sino de lo que leemos, ponerlo por obra. Porque ¿de qué me sirve conocer a Jesucristo si luego mi deseo no es imitarlo? ¿De qué me sirve conocer a Jesús? ¿De qué me sirve leer la Biblia
¿De qué me sirve conocer lo que Él, el legado que Él dejó, si luego yo no lo pongo por obra? Si luego yo no necesito imitar sus obras, o por lo menos intentar imitarlo, porque igual que Él no vamos a ser nadie. Pero nuestra necesidad primera tiene que ser aprender de Jesucristo, escucharlo, conocerlo y luego hacer lo que Él hacía. Intentar parecernos cada día más a Él. Que sabemos que no vamos a ser como Él jamás, que nunca lo vamos a conseguir, pero simplemente el hecho de intentarlo nos va a acercar cada día más a Él. La Biblia dice: haced todo como para Dios y no como para los hombres. Haced todo como para Dios y no como para los hombres. Marta estaba haciendo las cosas como para los hombres, pero María estaba haciendo como para Dios. Y aparentemente parecía que María estaba haciendo más, estaba sirviendo más. Aparentemente muchas veces vemos a personas en nuestra iglesia o en nuestro entorno que aparentemente trabajan duro, hay sudor y lágrimas, les cuesta venir a servir a la iglesia, y luego los que aparentemente no hacen nada, tal vez son los que están más cerca de Jesucristo, porque tal vez no necesitas que tú le veas para Él servir, tal vez sirven en ese incógnito, ¿no? Para que nadie sepa lo que Él está haciendo. Dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, y eso es lo que tenemos que aprender, a hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. No necesitar que los hombres nos reconozcan el trabajo, no necesitar que nos alaben por nuestro trabajo, y mucho menos no necesitar creernos imprescindibles. Porque si no eres tú, voy a ser yo, y si no soy yo, vas a ser tú el que sirva en la iglesia. Porque si tú has aprendido a hacer algo, yo también puedo aprenderlo. Entonces, el servicio es importante, claro que es importante el servicio, pero primero, antes del servicio, hay que conocer a Jesús, hay que conocer a Dios, hay que saber cómo Él haría las cosas, porque si nos afanamos en hacer, tal vez podamos equivocarnos y hacer algo que a Él no le agrada. Por eso hay que conocer a Dios, a Jesucristo, para saber lo que a Él le agrada, para entonces ponernos a servir, ponernos a hacer. Fíjate, hay un ejemplo también claro de querer agradar al hombre, ¿no? Querer aparentar delante del hombre. Lo vemos en Ananías y Zafira, está en el libro de Hechos, luego lo buscas. En el libro de Hechos vemos cuando ya están todos los apóstoles allí reunidos, todos se reúnen, todos venden sus cosas, sus casas, sus enseres, todos venden sus posesiones y traen el dinero, todo conjunto, para que cada uno no tenga algo aparte, sino compartir todos. Y el que menos tenga, pues más se le ayudará. El que más tenga, menos necesidad tiene. Pero todos compartían, todos lo compartían. Compartían el pan, compartían el dinero, compartían las casas, lo compartían todo. Y Ananías y Zafira vieron que eso les gustaba, que a ellos les gustaba ser así, deseaban ser así, y lo intentaron. Pero les pudo el intentar agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. Ellos vendieron su casa y fueron a entregar el dinero a los apóstoles, pero decidieron quedarse con parte del dinero y entregar otra parte a los apóstoles para tenerlo allí en conjunto con todo el dinero de las demás personas y con todas las cosas y ser partícipes de esa unión que tenían por entonces la iglesia. Y ellos llevaron parte del dinero. ¿Y eso es malo? No es malo. Tú vendes algo, tú puedes dar lo que tú quieras a tu iglesia, puedes dar la parte que tú quieras y quedarte la que tú quieras. Nadie te obliga a dar nada, como si no quieres dar nada. Nadie está obligado a dar nada. Tiene que salir de tu corazón dar. Pero ellos intentaron agradar al hombre y fueron a los apóstoles y le dijeron: hemos vendido nuestra casa y traemos todo el dinero que hemos sacado por ella. Y eso se lo decían a Pedro. Intentaban engañar a Pedro, pero no sabían que a Dios, que al Espíritu Santo, no podían engañarle. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro que estaban mintiendo, que eso no era cierto. ¿Era malo que entregaran una parte de lo que habían sacado? No era malo. Se equivocaron en intentar engañar a Pedro. Se equivocaron en intentar agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. ¿Y a Dios le iban a agradar entregando todo el dinero? No. Le iban a agradar haciendo las cosas de corazón.
solo buscando el agradar a Dios, solo buscando lo que Él quiere. Eso es lo que le hubiese agradado a Dios. No que entregaran más o menos dinero. A Dios le hubiese agradado la sinceridad de ellos. Le hubiese agradado que ellos se movieran para agradarle a Él y no a Pedro. Y nosotros como pastores lo hemos vivido en varias ocasiones. Cuando alguien nos ha prometido algo, no, yo tengo una casa que voy a vender, cuando la venda voy a traer parte de ese dinero que yo saque. Y nosotros decíamos, bueno, vale, no estás obligado, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, y si no quieres hacerlo, no lo puedes hacer. Y recuerdo un caso en concreto que nos dijo, sí, yo os prometo que voy a traer parte de ese dinero. Y bueno, pasó el tiempo, y por casualidad, que no hay casualidades, pues salió la conversación y nos contó que hacía ya 6-7 meses que había vendido esa casa y no había entregado nada a la iglesia como ella había prometido. ¿Estaba obligada? No estaba obligada, pero ella creyó que nos prometía a nosotros. Cuando alguien promete algo a los pastores, voy a hacer, voy a dar, no nos está prometiendo a nosotros, le está prometiendo a Dios. Entonces a nosotros no nos está fallando, porque a nosotros nos da igual que traigan, que no traigan. Nosotros dependemos de Dios y no de los hombres. Y esa es la realidad. Pero el fallo es que creemos que estamos engañando a los pastores, que estamos prometiendo a los pastores y que si no cumplimos, le fallamos a los pastores. Pero cuando tú le prometes a tus pastores que vas a hacer algo, no le estás prometiendo a ellos. A través de ellos le estás prometiendo a Dios. Y a quien fallas es a Dios si no cumples. Dice la Biblia que si no puedes cumplir, no prometas. Y si prometes, cumple lo que prometes. Que no quieres hacer, no pasa nada. Nadie está obligado a hacer. Nadie está obligado a dar. Pero si prometes, cumple. Porque no vas a afligir a los pastores, vas a afligir a Dios. A quien vas a fallar va a ser a Dios. Por tanto, hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Vamos a hacer las cosas para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. A veces por agradar a Dios lo que conseguimos es desagradar a los hombres. Pero eso es lo que menos nos tiene que importar. Porque al final, ¿quién nos va a dar la vida eterna? ¿Los hombres o Dios? Nos lo va a dar Dios. Por tanto, vamos a intentar agradar a Dios, que es al que le tenemos que agradecer, que su gracia esté derramada sobre cada uno de nosotros y que por esa gracia Dios nos ha salvado de una muerte eterna. A veces nos enfocamos más o demasiado en las preocupaciones de la vida. En Mateo 13, 22 lo podemos ver, Mateo 13, 22, en la parábola del sembrador. Mateo 13, 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nos enfocamos más en las preocupaciones de la vida. Tengo que hacer esto, tengo que ganar tanto dinero, tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer. Nos afanamos tanto y tal vez mientras estás escuchando una prédica en YouTube, en Internet, y la estás escuchando, pero te estás afanando por hacer. Y lo que estás escuchando no te está sirviendo de nada, no te está alimentando, no te está enseñando. ¿Es bueno hacer? Claro que es bueno hacer. Pero lo primero y fundamental es primero buscar el reino de Dios y su justicia, y ya lo demás vendrá por añadidura. Nuestra prioridad siempre debe ser lo que hizo María, escoger la buena parte, así como dijo Jesús. María escogió la buena parte, la que era necesaria. ¿Era importante hacer la comida? ¿Era importante limpiar la casa? Era importante, porque llegaría la hora de comer y habría que comer. ¿Era necesario en ese momento? No era necesario. En ese momento era necesario escuchar a Jesús, conocerlo, sentarte a su lado, y lo demás ya se haría. Lo importante ya se haría después, pero lo necesario era lo que eligió María. Le dijo a Jesús que cogió la buena parte. María escogió la buena parte, lo necesario, lo que nadie le iba a poder quitar. Aprender de Jesús para que podamos llegar a ser como Él. Lo que hacemos al final caduca. Tú puedes tener tu casa reluciente, tú puedes tener tu comida hecha a la hora indicada, puedes servir en la iglesia, pero al final lo que haces en la iglesia, al día siguiente lo vas a tener que volver a hacer. Si hoy limpias los baños de tu iglesia, dentro de una semana o dentro de 3 días lo vas a tener que volver a limpiar.
porque eso al final caduca, vuelve a ensuciarse y vas a tener que volver a limpiarlo. Te pongo ese ejemplo porque es el más sencillo de entender. Pero lo que tú aprendes de Jesús, esa buena parte, lo necesario, eso nadie te lo puede quitar. Lo que Jesús siembra en tu corazón, leyendo la Biblia, orando, escuchando la palabra, yendo a tu iglesia a escuchar la prédica de cada domingo, todo eso que entra en tu corazón, eso no tiene fecha de caducidad. Eso va a ir creciendo. Eso es una semilla que Dios está plantando en tu corazón y que poco a poco va a echar raíces y va a ir creciendo como un árbol, como un árbol robusto, lleno de ramas, lleno de hojas, lleno de fruto. Eso nadie te lo va a poder quitar. Nadie va a poder entrar, meter su mano en tu corazón y arrancar la semilla que Dios ha plantado. El resto de cosas que hacemos, eso te lo puede quitar cualquiera. Es más, eso al final lo vas a tener que volver a hacer, ya lo sabemos. Pero lo que Dios siembra en tu corazón, eso va a ser para siempre, para la eternidad. Solo tienes que estar dispuesta, solo tienes que estar dispuesto a recibir esa semilla. Y lo demás ya lo haremos. Cuando hacemos esto, cuando hacemos lo necesario, cuando hacemos la buena parte, cuando conocemos y aprendemos de Jesús, lo demás siempre va a pasar a un segundo plano. Lo demás deja de tener tanta importancia, deja de tener esa importancia que antes a lo mejor tuvo en nuestra vida. Cuando decides escoger la buena parte, somos conscientes que si tenemos a Dios, ya lo tenemos todo. Lo demás nos sobra, porque sabemos que lo demás Dios no lo va a añadir. Cuando decides esto, te vas a dar cuenta que ya lo demás te sobra. Y te sobra porque no vas a necesitar buscarlo. Solo no vas a necesitar buscar a Dios cada día. El resto ya Dios te lo va a añadir. Por eso te vas a dar cuenta de que con Jesús, con Dios lo tienes todo. Porque todo te lo va a dar Él. En buscar las riquezas, hay que buscar las riquezas de sabiduría y entendimiento que solo están en Jesucristo. No busquemos las riquezas de este mundo, como dice la Biblia, de este siglo. No busquemos los beneficios de este mundo. Vamos a buscar las riquezas de sabiduría y entendimiento que están en Dios. Vamos a buscar las riquezas de Dios, las riquezas que están en la eternidad, las riquezas del cielo. La riqueza de este mundo ya Dios la va a ir añadiendo, porque las de este mundo van a caducar. El día que muramos nadie se va a llevar nada de este mundo. De lo que has ganado, ni tus casas, ni tu dinero, ni nada de lo que tengas, ni siquiera tu perro te lo vas a poder llevar cuando te vayas de este mundo. Pero sí te vas a llevar lo que Dios ha sembrado en tu corazón, su palabra sembrada en tu corazón, su amor sembrado en tu corazón, su gracia derramada sobre ti cada día. Todo eso es lo único que te vas a poder llevar delante de Él, porque aquí no se acaba la historia, siempre te lo digo. El día que partamos de este mundo, entonces empieza lo bueno. Aquí estamos de paso. Si no hacemos esto, no podremos ser sus discípulos. Un discípulo aprende de su maestro. Al lado, fíjate, en aquel tiempo ninguna mujer tenía derecho a sentarse a los pies del maestro a aprender. Y María se sentó a los pies del maestro a aprender. Y Jesucristo no le recriminó nada. En aquel tiempo, si una mujer se sentaba a los pies de un maestro a aprender, el maestro la echaba a patadas, porque la mujer nunca tuvo derecho de aprender. No tenía derecho a ir a la escuela, ni a estar a los pies de un maestro para estar aprendiendo. Los únicos que tenían derecho eran los niños. Y según iban creciendo eran los hombres los que tenían derecho. Hasta los 30 años podían estar aprendiendo a los pies de un maestro. Pero las mujeres no tenían ese derecho. Vemos aquí cómo Jesús permitió a una mujer sentarse a sus pies. Jesús no predicó con su boca que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre, pero sí lo predicó con sus actos. Con sus actos predicó que la mujer también tenía derecho, igual que un hombre, a aprender a sus pies, porque él era el gran maestro. El gran maestro, el maestro de maestros en aquella época. Bueno, y en esta y siempre lo será. Y le dio el derecho a ella de sentarse a sus pies. Y en estos días también nos da el derecho a nosotras de aprender y de enseñar a los que no saben. Además de aprender de Jesús, debemos poner por obra lo aprendido. En Santiago 1:22 dice que no solo seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Fíjate qué diferencia.
Porque hacer podemos hacer muchas cosas, pero nos especifica, no solo seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vemos que Jesús hizo. Lo que leemos en la palabra, lo que leemos en la Biblia es lo que tenemos que hacer. Lo que escuchamos de Jesucristo. Por tanto, sí, hay que hacer, claro que hay que hacer, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que aprendemos de Dios. Lo que hacemos siempre debe ser guiado por el Espíritu Santo, siempre. En Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por tanto, primero que es oír la voz de Jesucristo, oír la voz de Dios. ¿Y cómo la podemos oír? Leyendo la Biblia. Así es como oímos su voz. Dice, yo las conozco. Por tanto, si la semilla de su palabra está sembrada en tu corazón y no vienen los afanes del mundo y te la roban, ni vienen tantas cosas y te roban la semilla que Dios ha sembrado en tu corazón. Si tu corazón es una buena tierra y tú escuchas su voz y esa semilla se arraiga en tu corazón, dice que Él nos conoce. Y cuando nos conoce, dice que entonces le seguimos. Primero hay que escuchar lo que Dios nos habla, conocerle, que Él nos conozca y luego entonces seguirle. ¿Y cómo le seguiremos? Haciendo, imitándole, intentando ser cada día más como Él. Cuidado de no caer en la misma trampa que cayó María. Su gran equivocación tal vez no fue que estuviera afanada por hacer cosas, porque si te das cuenta, Jesucristo no le dijo a Marta, oye Marta, siéntate aquí, ven a aprender, deja de hacer cosas, ven a aprender. Él empezó a hablar, empezó a enseñar, María se sentó a sus pies a aprender, el resto de personas, de hombres, eran hombres los que estaban allí, se sentaron a escucharle y él en ningún momento se metió a decir a Marta, oye Marta, deja ya las cosas, vente para acá, ya está. Mientras estuvo afanada, Jesús no le dijo nada. Solo Jesús se dirigió a ella cuando ella se dirigió a Jesús. ¿Y en qué términos se dirigió a Jesús? El fallo de Marta no fue que estuviera cocinando y que estuviera limpiando, porque incluso cocinando y limpiando podría estar escuchando a Jesús. El fallo de Marta fue fijarse en lo que hacía su hermana. Fijarse, y no solo fijarse, sino criticarlo. Ella comparó el trabajo suyo físico con el trabajo intelectual de María. Y dijo, estoy yo aquí trabajando como una negra, con perdón de la expresión, estoy aquí trabajando más que un chino, también perdón por la expresión, porque vaya tela. Y Marta estaba trabajando y vio a su hermana sentada y creyó que su hermana no estaba haciendo nada. A veces vemos a alguien leer la Biblia y tú estás limpiando o tú estás haciendo otras cosas, que es trabajo tal vez más es físico, y tú ves a alguien que está leyendo la Biblia y a veces caemos en la tentación de criticar y decir, oye, que estoy aquí limpiando los baños de la iglesia y esta mujer o este hombre están ahí leyendo la Biblia, no son capaces de ayudarme. Pero Jesús se dirigió a Marta solo en el momento en que Marta criticó lo que estaba haciendo su hermana. Nuestro Dios a veces es servir. Nuestro Dios a veces es hacer. Y cuanto más hago, mejor me siento. Más agrado a Dios. Creemos a veces eso. Nuestro Dios a veces es servir, es hacer, sin conocer primero a Jesucristo. Cuando conoces a Jesús, cuando conocer a Jesús y poner por obra lo que aprendemos de Él se convierte en nuestro afán, o más bien nuestro Dios, podemos caer en la tentación de comparar lo que hacen otros con lo que hacemos nosotros. Y lo que es peor, podemos caer en la tentación de siempre considerar que lo que hacemos nosotros es mejor que lo que hacen los demás. Y con ello caemos en la crítica. Fíjate en Juan 21, en Juan capítulo 21, versículos 20-22, fíjate, aquí lo vemos claro. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él
quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Aquí vemos claramente lo que dice Jesús. A ti no te importa lo que hagan los demás. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús, en palabras más sencillas es: Pedro, ¿a ti qué te importa lo que esté haciendo Juan? ¿A ti qué te importa si Juan está detrás de nosotros, siguiéndonos, escuchándonos? ¿A ti qué te importa? Dice, sígueme tú, preocúpate por ti, preocúpate de ti mismo y deja el mundo correr. Preocúpate de lo que tú haces y deja el mundo correr. Amén. Predica, pastora. Preocúpate de lo que tú tienes que hacer y no mires tanto lo que hacen los demás. Porque a lo mejor lo que hacen los demás, a tu parecer, está mal hecho, pero al parecer de Dios está bien hecho. Tú no sabes las circunstancias de los demás. Tú no sabes las luchas de los demás. Tú no sabes los problemas por los que están pasando los demás. Por tanto, no miremos de reojo al que tenemos al lado y critiquemos lo que está haciendo. Más bien, como dice Jesús, sígueme tú. Preocúpate de ti. Preocúpate de que tú estés bien conmigo. Preocúpate de que tú me estés agradando a mí y déjalos a los demás. De los demás ya me ocupo yo, tú no te tienes que ocupar. Dios no nos ha mandado al mundo a salvar al mundo. Dios no nos ha mandado al mundo a decirle a los demás lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Dios nos ha mandado al mundo con un propósito y con un llamado que solo nos incumbe a nosotros y a Dios. El propósito del de al lado le incumbe a él y a Dios. Lo que él tenga que hacer, ya lo hará. Y lo mismo está haciendo lo que tiene que hacer, que según tú no es lo que tiene que hacer. Por tanto, como dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si yo quiero que este hombre esté leyendo la Biblia 7 horas al día y no quiero que se ponga a limpiar los baños, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si yo quiero que este hombre esté predicando por todo el mundo, ¿qué a ti? Tú sígueme a mí. Tú no tienes que seguir al hombre a ver qué está haciendo. Tú tienes y yo tengo que seguir a Dios. Por tanto, en lo que falló Marta no fue que estuviera haciendo las cosas de la casa, cocinando, limpiando. Tal vez sí, pero no fue el fallo más importante en Marta. Sobre todo, su fallo fue fijarse en María y criticarla. Sentir que lo que ella hacía era de más valor que lo que hacía su hermana. En 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por tanto, la crítica hacia los demás, meternos en lo que hacen los demás, al final ni te salva a ti ni le salva a ellos, ni te sirve a ti ni le sirve a ellos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que tú haces, no de lo que hacen los demás. La salvación es de uno mismo. Tú no tienes que salvar a nadie. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que tú haces y de lo que lees. Ten cuidado de lo que tú haces, de lo que tú aprendes, de lo que tú hablas y de la doctrina. Por tanto, ten cuidado de leer la Biblia cada día. Y no solo de leerla, de escudriñarla, como dice la Biblia, de interiorizarla, de hacer que la Biblia, la palabra que tú lees en este libro, se integre tanto en ti que no haya diferencia entre tú y la palabra de Dios. Que seáis uno, que estéis los dos integrados. Y dice: y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con tu ejemplo, con lo que tú hablas de Dios, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No tenemos que enseñar a los demás qué tienen que hacer. Le puedes enseñar si esos demás, esas personas vienen a preguntarte, vienen a pedirte un consejo, vienen a decirte: oye, ¿qué te parece si hago esto? Oye, ¿qué te parece si hago esto o hago aquello? ¿Qué te parece a ti? Y te viene a pedir el consejo. Entonces sí le puedes aconsejar: mira, yo creo que esto, o decirle: mira, vamos a orar y que Dios nos guíe, y que Dios nos muestre, y que Dios nos revele. Y entonces ya le puedes aconsejar. Pero no podemos meternos en la vida de nadie a decirles nada cuando nadie nos está preguntando. Porque nos podemos llevar una mala contestación.
A veces nos gusta llenar nuestro tiempo con muchas actividades, como Marta. Ofrecemos a Dios actividad en lugar de adoración. Ofrecemos a Dios trabajo en lugar de ministerio. Y ofrecemos a Dios transpiración en lugar de inspiración. En la vida siempre hay tiempo para sentarse y siempre hay tiempo para moverse. No siempre el trabajo es lo que más le agrada a Dios. A Dios le agrada que haya trabajo después de conocerle a Él, después de preguntarle a Él, después de seguir su guía. Eso es lo que a Dios le agrada. Hacer después de conocer a Dios. Aprendamos a no fijarnos más allá de lo que vemos en el primer momento. Aprendamos a no criticar a nadie pese a que veamos que está equivocado. Y fíjate, un ejemplo claro lo vemos en el joven rico. Cuando el joven rico vino a Jesús, avísame a menos 10. Sí. Cuando el joven rico vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo: mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto, tal, le nombró ahí unas cuantas cosas. Y el joven rico le dijo: pero yo todo eso lo cumplo. Y Jesús le dijo: vale, vende todas tus posesiones, reparte el dinero con los pobres y sígueme. Y ya el joven rico dice que, no me acuerdo qué verbo utiliza en la Biblia para explicarnos cómo cambió su cara. No recuerdo, demudó. Pues en el griego ese verbo de mudar su cara es el mismo verbo que utiliza cuando Jesucristo estaba orando en Getsemaní. El dolor que sintió Jesús por aquel sufrimiento que se le venía en pocas horas, por aquella muerte lenta que se le venía en pocas horas, ese dolor que sintió Jesucristo y se demudó su cara, es el mismo dolor que sintió el joven rico. Fíjate el amor que tenía ese joven a sus posesiones, a su dinero, a todo lo que tenía, que le sintió tal dolor por esa pérdida. Fíjate, yo creo que le dolía más perder sus cosas que perder a un padre o a una madre. Y decidió irse y no seguir a Jesús. Jesucristo vio que ese joven estaba tomando una decisión equivocada. Jesús vio que ese joven no iba a hacer lo que tenía que hacer, pero Jesús en ningún momento lo criticó. Simplemente dijo: es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja, me parece que es, ¿no? El ojo de una aguja. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿El dinero es un obstáculo para entrar en el reino de los cielos? No. El obstáculo es el amor al dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú amas a algo, ya sea el dinero o cualquier otra cosa, lo amas más que a Dios, cualquier otra cosa que tú pongas por delante que a Dios, ya te va a ser muy difícil, por no decir imposible, entrar en el reino de los cielos. ¿Es difícil, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos? No es imposible. Ahora, es imposible si ese rico ama más el dinero que tiene que a Dios. Si pone su confianza, su fe en el dinero antes que en Dios, entonces no entrará en el reino de los cielos. Jesucristo vio que se estaba equivocando, pero no lo criticó. Es más, dice, lo miró con amor. Lo miró con amor, ¿por qué? Porque sintió compasión de él. Vio que se estaba equivocando, pero en ningún momento criticó su conducta. No habló mal de él. No comparó lo que hizo con lo que debería haber hecho. Jesús nunca le insistió a nadie. Si tú lees en la Biblia la vida de Jesús, te darás cuenta que él llamaba. Él decía, a Mateo, por ejemplo, estaba sentado en el banco de los tributos y él pasó por allí y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Con los pescadores igual: seguidme, y le siguieron. Pero él no insistió a nadie. Al joven rico no le insistió, no le dijo: mira, joven, no se sentó con él a explicarle: venga, que te estás equivocando, que esto... No, él ve el corazón de cada persona. Él no tiene que insistir, es más, él no tiene que criticar. Independientemente de lo que cada cual decida, seguirle o no seguirle, jamás vemos en la Biblia que Jesús mire mal a nadie ni critique a nadie. A los que vemos que critica, no critica, se lo dice en su cara. O sea, no va a criticarlo con otro. Es a los fariseos, a aquellos más malos que un dolor y más falsos que una moneda de madera. A esos sí los criticaba, pero no los criticaba a sus espaldas. Se lo decía en la cara, le decía: hipócritas, fariseos,
les decía, porque él veía el corazón. Él veía que esos hombres cargaban a la gente con algo que ellos eran incapaces de cargar. Era la única vez que Jesús se enfrentaba a alguien, pero se enfrentaba a su cara. Él no criticaba. Él no les criticaba por no seguirles. Él les decía fariseos hipócritas en su cara. Fíjate que en el pasaje que hemos leído de Marta y María, dice que Marta abrió las puertas de su casa a Jesús. Pero que Jesús entrara en la casa de Marta no cambió la actitud de Marta. No transformó a Marta. Ella siguió siendo como era. Ella siguió haciendo sus cosas y miró a su hermana y la criticó y comparó su trabajo con el de ella. O sea, que Jesús entrara y posara en casa de Marta no cambió a Marta, no transformó a Marta. La Biblia dice que Jesús está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, llamando, y que si nosotros abrimos, Él entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él. Nosotros podemos abrirle la puerta de nuestra vida a Jesucristo y Él entrar y posar en nuestro corazón. Pero si no permitimos que nos transforme, que Jesús entre en nuestra vida no nos garantiza que seamos transformados. Que Jesús entre en nuestro corazón no nos garantiza que nuestra actitud cambie. Lo único que nos garantiza que cambiemos es que nosotros queramos ser transformados por Jesús. Jesús se puede pasar 100 años en tu vida. Tú te puedes pasar 100 años leyendo la Biblia, escuchando prédicas, conociendo a Jesús, pero si no permites que Él te cambie, no vamos a cambiar. No solo depende de Jesús. Si Él quisiera te podría cambiar así, pero Él nos ha dado libertad de decisión. Él nos ha dado libertad de seguirle y de dejarnos transformar por Él. Jesús puede estar en tu vida, pero tú puedes no estar en la vida de Él. Por tanto, que le abras tu corazón a Dios, que le hayas recibido, no te garantiza nada, te garantiza si estás dispuesta a entregar también tu vida a Él. No solo que Él esté en tu vida, sino que tú también estés en la vida de Él. Jesús no transformó a Marta solo con entrar a su casa. Jesús no va a transformar tu vida solo con entrar a tu vida. Tú tienes que entrar en la vida de Él. Tú tienes que conocerle cada día más. Tienes que estar con Él cada día, a sus pies cada día, aprendiendo de Él cada día y dejándote transformar. Él no va a venir arrasando a tu vida diciendo, mira, esto fuera y esto aquí. Él solo va a esperar a que tú le des permiso para que Él transforme tu vida. Tú eres quien decide conocerlo más. Por ejemplo, yo en mi casa puedo alquilar una habitación a alguien. A una persona que no conozco le puedo decir, mira, te alquilo mi habitación, él me paga el mes y él vive en mi casa. En su habitación duerme, compartimos casa y tal. Pero si yo no me siento a comer con él, si yo no me siento a hablar con él, a escucharle, si no tenemos una relación de amistad, hablándonos cada día, contándonos nuestras cosas, conociéndonos cada día más, puede estar viviendo en mi casa, pero seremos unos desconocidos. Si yo no me intereso por conocerle a Él y si Él no se interesa por conocerme a mí, si no nos sentamos a hablar, estaremos conviviendo, pero seremos unos desconocidos. Es como si yo me caso con mi marido, nos casamos, nos vamos a vivir a la misma casa, pero jamás hablamos. Nunca nos sentamos a hablar de nuestra vida, nunca nos sentamos a hablar de lo que nos gusta y de lo que nos disgusta. Sí, estaremos casados, pero no nos conoceremos. Estaremos casados, pero yo no sabré qué es lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. Por tanto, podré hacer cosas que le agraden o cosas que no le agraden. Y Él igual conmigo. Convivir no es sinónimo de conocerse. Que tú digas, sí, Jesús está en mi vida, yo leo la Biblia cada día, eso no es sinónimo de que tú conozcas a Dios. Si tú no abres tu corazón realmente a Él y te dejas transformar por Él. Por lo tanto, levántate por encima del ruido del mundo, por encima de tus intereses, por encima de querer comparar nuestro trabajo con el de otros y concentrémonos en Jesús y en todo lo que Él transmite. Y quiero terminar leyéndote estos 2 versículos. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9.
Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9 dicen: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate qué importantes son estos dos versículos para el tema que estamos llevando. Dice, te lo quiero volver a leer. Voy a beber un poco de agua y te lo leo. Filipenses 4, 8 y 9. Dice: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que en estas cosas que te acabo de nombrar, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en la virtud, yo creo que ahí no cabe ni la crítica, no cabe el fijarnos a ver qué hacen los demás, no cabe el comparar nuestro trabajo con el de los demás. Ahí lo único que cabe es lo que hay, lo que se dice, tan claro, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. La crítica no es digna de alabanza. La crítica jamás ha sido digna de alabanza. Dejemos el mundo correr, dejemos las personas que hagan lo que quieran. Si vienen a pedirnos ayuda, les ayudaremos en lo que podamos. Si vienen a pedirnos consejos, les aconsejaremos, siempre basándonos en lo que Dios dice en la Biblia. Siempre basándonos en eso, no en nuestros intereses. Dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis de mí. Fíjate, para que todo eso lo tengamos interiorizado, tenemos que estar cerca de Jesús. Tenemos que estar como María, sentados permanentemente a los pies de Jesús y aprender de Él. Fíjate, siempre que leemos algún pasaje, por ejemplo, en la mujer adúltera, dice que la tiraron allí y cayó a los pies de Jesús. En Ruth, en el libro de Ruth, cuando su suegra Noemí le aconseja que vaya allí donde está Booz y le dice: aparta la manta y acuéstate a sus pies. Ahí es donde se aprende de verdad, porque ahí es donde se ve la humildad de cada uno y no querer compararnos a él. No decir: no, yo ya sé todo, yo ya sé lo suficiente, yo ya tengo suficiente como para hacer. Jamás es suficiente. Siempre hay más por aprender. Siempre hay más por conocer a Jesús. Siempre hay más y más y más. Porque Él es infinito. Él es eterno. Él no se acaba nunca. Por tanto, jamás vamos a dejar de aprender de Él. Lo que aprendisteis y lo que recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. De Jesús nunca vimos crítica, solo a aquellos que merecían la crítica, a aquellos fariseos hipócritas. Pero jamás recibimos crítica cuando alguien decidía no seguirle. Jamás hizo ninguna crítica del joven rico, jamás hizo ninguna crítica de alguien que no decidiera seguirle. Nunca hizo críticas. Nunca miró a nadie por encima del hombro cuando él era superior que cualquier otra persona que lo rodearan. Jesús jamás se creyó más que nadie. Él iba donde podía dormir. En los 3 años y pico de su ministerio, él no tenía una casa propia. Él iba por los lugares y él dormía. Cuando pasaba por la aldea de Lázaro, él dormía en casa de Lázaro, de Marta y de María. Él no tenía nada propio. Es más, en el libro de Lucas, creo que es el libro de Lucas, si no ya lo buscarás, se titula Las mujeres que servían a Jesús. Y dice que había muchas mujeres que le seguían y le servían de sus bienes. Él no tenía ninguna posesión. Lo que poseía era la palabra que daba, eran las enseñanzas que daba.
Eran infinitas las enseñanzas que daban. Dice la Biblia que si se escribieran todos los milagros, todo lo que enseñó Jesucristo en esos 3 años y pico, no habría libros suficientes para poder escribirlo. Por tanto, de lo que aprendemos, de lo que recibimos, de lo que oímos y de lo que vemos de Jesucristo. Bueno, en este caso lo escribe Pablo, pero Pablo hacía lo que hacía Jesucristo. Dice, esto haced, y el Dios de paz estará contigo y estará conmigo. Vamos a primero a conocer a Jesús, a aprender de Él, a verle, a interiorizarlo, y entonces sabremos lo que tenemos que hacer. Y entonces no estaremos afanadas ni afanados por hacer cosas en este mundo, por hacer. Incluso en la iglesia a veces nos afanamos por hacer, para atraer a gente, para llegar a la gente. Cuando lo primero que tenemos que hacer es ¿qué haría Jesucristo? Vamos a aprender de lo que Jesucristo haría y vamos a dejar de afanarnos por cosas que al final tienen fecha de caducidad, y sí vamos a afanarnos por cosas eternas, que son las cosas